¿cómo están? Les saluda Ger Kaiser. Bienvenidos al canal Entre Plumas y Papeles. Hoy día veremos la historia no contada de Miguel Grau y la Guerra del Pacífico, parte 1. Su nombre es Miguel María Grau Seminario. Nació en la ciudad de San Miguel, Piura, y se presume que la fecha de su nacimiento fue el 27 de julio de 1834, ya que de acuerdo a la fecha de su bautizo, el 3 de septiembre, señala que esta celebración fue dada a un mes de su nacimiento. Su padre, Juan Manuel Grau Berrio, natural de Cartagena de las Indias, teniente coronel gran colombiano, llegó al Perú formando parte del Ejército del Libertador Bolívar, el cual más tarde se nacionalizó peruano, y su madre, María Luisa Seminario y del Castillo, peruana de nacimiento, hija del alcalde provincial de Piura. Esta unión era de carácter extramatrimonial, ya que María Luisa Seminario y del Castillo se encontraba aún casada con el capitán colombiano Pío Díaz, quien en una incursión a Colombia se quedó en su país de origen, dejando a su esposa y a sus 3 hijos concebidos dentro de su matrimonio con ella, quienes son Roberto Emilia Balbina Díaz Seminario. Ahora podemos entender por qué no se contaba con la partida de nacimiento de Miguel Grau, ya que solo tenemos la partida de bautizo firmada por Josefa Castillo, la cual abre a discusión que María Luisa Seminario y del Castillo se ocultaba bajo este nombre, siguiendo la costumbre de la época de no mencionar la separación o ruptura de su matrimonio. En tal sentido, Miguel Grau nunca usó ni mencionó su segundo apellido Seminario hasta el momento de su matrimonio, cuando menciona a Luisa Seminario como su madre. Miguel Grau fue el tercero de 4 hermanos. Los mayores se llamaban Enrique Federico, María Dolores Ruperta y Ana Joaquina Jerónima del Rosario. Al producirse la guerra entre Perú y Bolivia en 1841, su padre pide combatir bajo su segunda bandera y defender al Perú, el cual es aceptado y trasladado con sus 3 hermanos a Paita, mientras que su madre se quedó en Piura con sus demás hermanos. Cabe resaltar que la vida de Miguel Grau con su padre y hermanos fue muy complicada para la época, más aún por la ausencia de su madre y la falta de un hogar propicio para la crianza de un niño, ya que vivía en un ambiente de guerra. Paita tuvo un papel muy importante en el desarrollo del crecimiento de Grau, ya que el tráfico marítimo entre Panamá y el Callao hacía que tuviera una parada casi obligatoria en el puerto de Paita, la cual tuvo la visión de formar pilotos civiles en la escuela náutica. Grau, a los 9 años, con permiso de su padre, embarcó en el Tescua como aspirante de grumete en un bergantín, un barco de 2 velas dedicado al cabotaje o transporte de personas y mercancías. El Tescua era capitaneado por el gran amigo de su padre, Miguel Francisco Herrera, siendo este el punto de partida en su carrera naval, pero el Tesca naufragó y el aspirante de grumete casi pierde la vida frente a la isla de Gorgona en Colombia. Cabe resaltar que Miguel Grau casi pierde la vida en más de 2 ocasiones antes de la batalla del Pacífico, siendo esto posible el cambio de nuestra historia y la pérdida de nuestro peruano del milenio. Grau, enamorado del mar, nuevamente con permiso de su padre, el mismo año se embarca en otra travesía, la cual lo hizo viajar por el Oriente, Europa y Norteamérica durante un periodo de 10 años, retornando al Perú a los 19 años como piloto de primera, con vista de ingresar a la Marina de Guerra del Perú, la cual se produjo el 14 de marzo de 1854 en calidad de guardia marina. En ese entonces, la Marina se profesionalizó y mejoró su flota bajo el mando de Ramón Castilla, preocupando por la hegemonía marina de Sudamérica. La Armada peruana, con su primer buque a vapor, el Rímac, el cual nuestro glorioso héroe inició. Adicional a ello, se adquirieron la fragata Mercedes, los bergantines Guise y Gamarra, y las goleas Peruana y Héctor. Posterior a ello, Castilla adquiere la fragata Amazonas, Apurímac y las goleas Loa y Tumbes.
El 4 de marzo de 1856, Grau recibe su ascenso a alférez de fragata y su integro de modo formal al cuerpo de oficiales de la Marina de Guerra del Perú, destinado a la fragata Apurímac, bajo el mando del capitán de navío José María Salcedo, natural de Chile, y con su segundo comandante, Emilio Díaz Seminario, quien era su segundo hermano. El 10 de noviembre de 1856, en la ciudad de Arequipa, estalla la revolución a favor del general Manuel Ignacio Vivanco, exmandatario y ferviente rival a los pensamientos liberalistas y contra la de la Constitución liberal promulgada un mes anterior por el presidente Castilla. El movimiento de Vivanco se extendió por Moquegua y la Marina de Guerra se sumó a la fila de los rebeldes y el levantamiento a bordo del Apurímac ocurrió en la rada de Arequipa el 16 de noviembre de 1856 y es probable que Grau sumara a la rebelión bajo influjo de Montero, quien era su amigo y su paisano. José María Salcedo dio parte a la Comandancia General de la Marina, relatando los pormenores de la rebelión y mencionando al alférez de fragata Miguel Grau como uno de los que la secundaron. Una de las primeras acciones de los rebeldes fue liberar a los presos políticos y proclamar al general Vivanco supremo regenerador de la República. La revolución adquirió los caracteres de una guerra civil, una de las más largas y cruentas de la historia republicana peruana. La escuadra vivanquista llegó frente al Callao en enero de 1857. La Apurímac, en la cual se embarcaba Grau, se quedó allí en una especie de bloqueo al puerto, mientras que el resto de la escuadra siguió hacia el norte, para alentar a la ciudadanía a levantarse. Los vivanquistas tomaron Trujillo y luego Chiclayo, pero perseguidos por Castilla, continuaron más al norte para embarcarse en Paita y caer en el Callao el 22 de abril, donde libraron encadenada lucha en las calles del puerto. Derrotado Vivanco, se retiró al sur y se trincheró en Arequipa, ciudad que resistió un largo asedio, para finalmente ser tomada sangrientamente el 5 y 6 de marzo de 1858. Así finalizó la guerra civil con el triunfo de las fuerzas gobernistas. Los buques rebeldes se fueron rindiendo y la última a rendirse fue la fragata Apurímac, que fondió en el Callao el 25 de marzo de 1858 y se puso a disposición del gobierno. Los marinos amotinados fueron separados del servicio activo y borrados del escalafón oficial. Cabe señalar que Miguel Grau se encontraba dentro de esta lista. Grau, separado de la Marina de Guerra, regresó a la Marina Mercante, sirviendo al bergantín María Cristina durante 3 años, propiedad de José García García, diplomático y político peruano, quien ejerció representaciones diplomáticas en varios países de América y Europa. Fue también diputado, senador, alcalde de Lima, ministro de Relaciones Exteriores y presidente del Senado. Durante la ocupación chilena en Lima fue apresado y confinado en Chile, para luego fallecer poco después a su retorno al Perú en 1886. En marzo de 1962 se le encomienda a Grau que la comandancia del bergantín Apurímac, quien emprendió su viaje marítimo a la Polinesia con el fin de traer mano de obra barata al Perú, la que escaseaba tras la abolición de la esclavitud dada por Castillo. Cabe resaltar que Grau no participaba de este pensamiento, tan solo fungió su labor de capitán del servicio contratado. En 1862, Grau casi pierde la vida nuevamente, junto con su tripulación, tras encallar por un fuerte temporal, refugiándose en la isla Humphrey y rescatados luego por el bergantín Trujillo. Adicional a ello, se remarca que Grau nunca cumplió con traer mano de obra barata al país. Cabe resaltar que para traer personas como mano de obra barata se creó un proyecto de inmigración de la Polinesia al Perú. Este proyecto duró 7 meses y se pagaba a los capitanes por personas contratadas a trabajar en el Perú. En vista de ello, muchos capitanes, para cumplir su cuota, usaban engaños y hasta secuestros por la ambición del dinero sobre la vida humana. Esta modalidad de contrataciones se basa en ofrecer un buen salario, comida y vivienda al inmigrante, el cual no conocía el idioma, pero éste debía firmar el contrato, consintiendo de buena fe las condiciones estipuladas en ella.
El problema principal era la forma de ingresar al país, ya que los capitanes o negociantes que venían en estos barcos costeaban el pasaje, comida, comisiones por ocasión y hospedaje del inmigrante durante la travesía al Perú. Pero adicional a ello, se incluían cláusulas de intereses desorbitantes, las cuales terminaban siendo de carácter impagable para el salario real que terminaban obteniendo, para luego estos vender la deuda o el contrato a los hacendados para terminar siendo otra modalidad de esclavos. Este episodio de la historia oscura del Perú constó de 33 buques en total, 27 peruanos, 4 chilenos, 1 español y 1 de Tasmania. Este proyecto terminó por decisión del mismo gobierno, revocando la licencia de muchas empresas de transporte, ya que no se cumplió con el objetivo diseñado, y se repatrió a todas las personas con deseo de retornar a su país de origen. El 11 de abril de 1861, el Congreso expidió la reparación y reinserción en el escalafón a todos los militares borrados por la Revolución. El 24 de abril de 1862 se ordena inscribir al alférez de fragata Miguel Grau, con 7 años y 27 días de servicio, otorgándole también una cédula de licencia indefinida, quedando a la espera de su readmisión al servicio activo, mientras continuaba con sus labores en la Marina Mercante. Ante la alerta de la Armada Española en aguas del Pacífico, camuflada bajo la expedición científica, Peset ordena a Grau y a Miguel García y García negociar la adquisición de unidades modernas y así seguir repotenciando la Marina de Guerra, proyecto que incentivó Castilla para la hegemonía de Sudamérica. Tras el incidente del Tambo, el cual lo veremos en un siguiente video, seguía la prisión española amparado en los cañones de su escuadra en el puerto del Callao. Grau y García partieron a Inglaterra y el 30 de marzo de 1864 se firma la construcción de la fragata Independencia y el 12 de agosto la construcción del acorazado con forma de bergantín Huáscar con la compañía en Londres Samuda y Brothers. Mientras que en el país se agravaban las relaciones con España por negarse a recibir al comisario enviado por la corona española y el Perú en su derecho por no pertenecer a la colonia española exigía no ser fiscalizado por España. Esto conllevó la movilización de la escuadra española a ocupar las Islas Guaneras en Chincha. El presidente Peset muy hábilmente dilató la negociación, enviando también a Federico Barreda a Londres para la compra de 2 corbetas francesas, embargadas a Estados Unidos y puestas en remate, rebautizándolas como la Unión y la América. Grau, habiendo atravesado el Támesis y luego el Plymouth, fue arrestado por las autoridades británicas bajo sospecha de haber violado el enrolamiento de personal para servicio de naves, siendo trasladado y juzgado a Dartford, siendo el segundo comandante de Grau quien envió una carta a Barreda en Londres, quien acudió de forma inmediata a la defensa de Grau, reclamando su inmediata libertad. Todo este suceso que pudo cambiar la historia de nuestro héroe de la patria, ya que el fundamento de arrestar a Grau fueron los malos tratos a 2 carboneros de la Unión, quienes habían sido despedidos por insubordinación y con orden de desembarcar en dicho puerto, donde este es aprehendido durante 48 horas. Ahora se sabe que tras este incidente estuvo el manejo oculto de la diplomacia española, que trataba a toda costa de impedir la llegada a su destino de los buques de guerra adquiridos por el Perú, en estos momentos en que se agravaba el conflicto peruano-español en aguas peruanas. Lo atestigua una comunicación de delegación de España en Londres dirigida al primer secretario de Estado español, fechada el 19 de enero de 1875, con carácter de reservado. Allí dice claramente el diplomado español a su superior que el arresto del comandante peruano en el Plymouth fue un resultado por las gestiones indirectas y reservadas que tenían entabladas con autorización de la corona. Grau, comandando a la Unión, y García con América de vuelta al Perú, se sumaban en Amazonas y con la Purímac en la división naval bajo el mando de Manuel Villar Olivera. La flota peruana apuraba motores para trasladarse al Valparaíso, quien había sido atacada por la escuadra española Villa Madrid y La Blanca. En Abdao, la flota peruana se suma a la chilena, compuesta por la Esmeralda y la Covadonga, esta última recién capturada por los españoles.
Claudio Álvarez González, comandante del Villa Madrid, reconoció en parte de combate la capacidad de los marinos peruanos y los grandes daños infligidos por la flota peruana, diciendo explícitamente: los tiros más certeros, del más cáncer y de más efecto fueron los de las corbetas peruanas América y La Unión, una de ellas comandada por Grau. Grau recibe el título de Benemérito a la Patria en gran heroico. Las condecoraciones eran de oro y esmeralda, con la siguiente inscripción en el adverso: fue uno de mis defensores, y en el reverso: febrero de 1866, fecha del combate de Aptao. Por su parte, Juan Gutiérrez Rebolledo, jefe de la división chilena, felicitó a Manuel Villar por el triunfo de Aptao. La Unión y la América salen al encuentro de la llegada de la Independencia y el Huáscar, que se encontraban rumbo al Perú. Las flotas españolas, tras retirarse y sumarse a otras embarcaciones, se disponen a castigar el puerto del Callao como hicieron con Valparaíso, donde se liberó una feroz resistencia, con más de 4 horas y de intenso bombardeo, la cual se denominó el combate de 2 de mayo, donde perdió la vida José Gálvez. Tras la euforia de la victoria contra España, Mariano Ignacio Prado realiza un proyecto de expedición naval a Filipinas, con la idea de libertarla de los españoles, pero en vista de un comandante, Prado contrata a un contraalmirante retirado de Estados Unidos, John R. Tucker, quien arribó a Valparaíso. Los marinos Lizardo Montero, Miguel Grau, Aurelio García y Manuel Ferreiro presentan una carta indicando su renuncia si Tucker no es revocado del puesto y no es contratado un peruano con amplios reconocimientos para el puesto. Pardo partió rumbo al Valparaíso en el transporte de guerra al Callao, con los demás oficiales que reemplazarían a los firmantes de dicha carta, indicando la siguiente circular: que los jefes y guardiamarinas se presenten en 24 horas a bordo de los buques a donde harán su renuncia por el conducto regular, los que no quisieran continuar con el servicio. Los que no cumpliesen con venir quedarán declarados desertados de la Armada al frente del enemigo. Grau y los demás marinos renunciantes dejaron sus buques y retornaron en el transporte de guerra al Callao, transportados a la isla de San Lorenzo en calidad de arrestados. 30 de ellos fueron acusados insubordinados de deserción y traición a la patria. Grau tuvo como defensor al hábil Luciano Benjamín Cisneros, hermano del poeta Luis Benjamín Cisneros, conspicuo representante del foro limeño. La defensa de Cisneros fue muy brillante y se basó en que no hubo insubordinación, por cuanto Grau había acatado las órdenes del gobierno al embarcarse en el transporte Callao, que no hubo rebelión, por cuanto no había desobedecido órdenes, sino solo había planteado su renuncia, y finalmente que no podía ser desertor, por cuanto el gobierno era quien lo había separado de su cargo. Además, el hecho de indisciplina quedaba descartado al haber presentado su petición de renuncia antes de que Tucker se hiciera cargo del mando de la escuadra peruana. Una de las frases célebres de Cisneros ante el juzgado fue: los marinos no han cometido ni la más ligera falta. Si alguna hay, será efecto de un noble patriotismo, pero las exageraciones del patriotismo se disimulan, no se penan. No hay delitos, señores, no hay delincuentes, solo hay mártires de la convicción y del deber que vienen a reclamar con perfecto derecho, el derecho de ser solamente absueltos. El 9 de febrero de 1867 culminaron las defensas y el Consejo pasó a la sesión secreta. El 11 se dictó sentencia y por unanimidad de votos fueron declarados inocentes todos los procesados. Y en cuanto a la proyectada expedición libertadora a Filipinas, esta no llegó a concretarse debido sobre todo a la renuncia de Chile comprometiendo en el plan. El contraalmirante John Tucker cesó en el mando de la escuadra, recibiendo a cambio una comisión para explorar los ríos de la selva amazónica peruana. Grau
pide licencia indefinida y se casa a los pocos días con Dolores Cabero Núñez, siendo sus testigos Manuel Ferreiros, Aurelio García García y Lizardo Motero, siendo estos conocidos como los 4 ases de la Gran Marina por su amistad. Grau se dedica a la marina mercante y es contratado por la Pacific Steam Navigation Company, siendo la primera vez que un no británico asumía el bando de un buque de la compañía inglesa. Grau, reconocido por los capitanes ingleses, siendo estos expertos y de amplio reconocimiento en el mundo de la marina, señalando sus dotes náuticos del marino peruano, y asimismo este trabajo le permitió a Grau conocer minuciosamente la costa entre Chile y Perú, plasmada en su pericia y conocimiento en la posterior guerra del Pacífico. Tras la dictadura de Prado, y no respetar su mandato provisional, y este estableciendo como presidente constitucional tras la Constitución de 1867, se genera una revolución. Díaz Canseco en el sur y Balta en el norte toman el gobierno y asume Díaz Canseco, quien manda llamar nuevamente a Grau. El 27 de febrero de 1868, Grau es nombrado comandante del monitor Huáscar, con el grado de capitán de fragata a la edad de los 34 años, y mantuvo el cargo durante más de 8 años consecutivos, el cual solo dejaría cuando se incorpora al Congreso como diputado por Paita, el cual dejaría al empezar la Guerra del Pacífico. Asimismo, Grau ya gozaba de prestigio internacional y se consideraba un experto marino y hombre de solvente criterio, a tal punto que fue designado árbitro para pronunciarse tras las responsabilidades derivadas de una colisión entre 2 buques de guerra extranjeros, el británico Glade Maiden y el estadounidense Kit Carson. El diario El Comercio del Perú dio cobertura a este suceso en sus ediciones 5 y 12 de noviembre de 1868 y publicó el fallo de Grau, a la que la letra dice que los capitanes de ambos buques han tenido omisiones y descuido en procedimientos y maniobras y no han obrado con el acierto que debían, que aunque los daños se derivan de la colisión, son recíprocos y mayores los del buque respecto del otro. Dichos daños no son sin embargo imputables al uno más que al otro capitán, y que cada uno reporte sus propias averías por haber sido recíprocamente causante de los daños. Y por esta sentencia, en justicia, así lo resuelvo, pronuncio y firmo en el Callao a 10 de noviembre de 1868. Miguel Grau, comandante del Huáscar. Durante el gobierno de Balta, a Grau se le encomendó diversas comisiones, entre ellas el estudio de las condiciones hidrográficas de la caleta Garita de Moche, donde se pensaba habilitar un nuevo puerto, en reemplazo del puerto de Huanchaco. Y también formó parte de la comisión encargada de la instalación de faros en 15 puntos de la costa y presentó a la Junta Constitutiva de la Marina un proyecto de reglamento interior de los buques de la Escuadra Nacional y también entrenamiento del personal marino diario. En junio de 1870, Grau recibió la comisión de viajar a Chile con el Huáscar, recorrió los puertos de su litoral peruano y la costa boliviana, arribando a Valparaíso. La misión consistía en escoltar al fragatín francés Luce, que traía cargamento de armas para el Perú, adquiridas por el gobierno de Balta. Estando en Chile, observó el ambiente belicista que existía en esa república y ya de retorno al Perú dio sus informes al presidente Balta. Al enterarse que Chile había contratado a Inglaterra la construcción de 2 poderosos buques blindados, Balta se reunió con su Consejo de Ministros el 14 de febrero de 1872 y acordó contratar en Europa la construcción de 2 buques blindados de mayor poder que los chilenos, así como de 2 cañones guardacostas. El comandante Manuel Ferreiros fue comisionado a Inglaterra para negociar la contratación de los blindados peruanos. Sin embargo, esta operación se frustró al negarse la Casa Dreyfus a proporcionar los fondos necesarios. Sin antes no se solucionaban las cuentas pendientes con aquella casa que tenía el Estado peruano, ya que había contraído una serie de pagarés con dicha casa a cuenta de la ganancia del guano.
por el llamado contrato Dreyfus, que veremos en otro video. No obstante, Balta, consciente del peligro que ya entrañaban con superioridad naval de Chile, insistió en las negociaciones, hasta poco antes de su trágica muerte. Si bien estas continuaron, ya no tuvieron el impulso que Balta había dado, siendo finalmente suspendidas por el gobierno del sucesor Manuel Prado y Lavalle. De las negociaciones de Balta solo se concretaron la adquisición de las dos cañoneras, de que fueron Chanchamayo, naufragada en 1876 en Punta Aguja, y la Pilcomayo, que tuvo importante actuación en la Guerra del Pacífico. El 1 de septiembre de 1872, el Huáscar, al mando de Miguel Grau, salió del Callao rumbo al sur, acompañado del transporte Chalaco. Grau llevaba instrucciones del gobierno en tal sentido de buscar información sobre los sucesos que ocurrían por cuestiones limítrofes entre las repúblicas de Bolivia y Chile, proveniente de la explotación del guano y el salitre por las compañías chilenas en los desiertos bolivianos de Atacama, firmando luego un tratado de límites y formándolo sobre los sucesos retornando al Perú. Al retorno del Grau al Perú, unos meses después se da a conocer que Bolivia había rechazado el Tratado de Límites con Chile a pesar de que lo había firmado. Al temer un conflicto armado, Grau es enviado nuevamente al sur con el Huáscar, al puerto de Cobija en Bolivia y posteriormente a Iquique con Chile, con la finalidad de conocer la situación nuevamente planteada y prevenir perturbaciones de índole política que amenazaban al Perú. Grau señala inmediatamente al ministro de Marina mediante la siguiente carta: en oficio de 24 del presente, he permanecido 3 días en el puerto de Cobija, habiendo regresado en la tarde de ayer. Durante mi permanencia en estas aguas me ha sido muy satisfactorio el recibimiento hecho por las autoridades bolivianas, las que me han dispensado toda clase de atenciones, no omitiendo circunstancia alguna para manifestar sus sentimientos de adhesión al gobierno y pueblo peruano. Cabe señalar que el 6 de febrero de 1873 se había suscrito en Lima, con carácter de secreto, el Tratado de la Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, por lo que es de suponer que el cordial recibimiento que disfrutó Grau en Cobija de parte de las autoridades bolivianas obedecía en parte a instrucciones del Gobierno de La Paz. El 10 de junio de 1874, Grau fue nombrado el jefe de la escuadra de evoluciones. Esta figura consistía en que los buques de la escuadra pusieran en práctica los movimientos de la táctica naval, consignados en el manual respectivo de la Escuela Naval. En ejercicio de su alto cargo, Grau ordenó la ejecución de toda clase de maniobras para adiestrar a las tripulaciones en conocimientos de táctica naval y manejo de la artillería. Ya por Grau impidió la amenaza que entrañaba el armamentismo que desarrollaba Chile, que había mandado construir 2 poderosos blindados en el Reino Unido. Consideraba por ello que es necesario hacer este tipo de ejercicios para mantener siempre preparado al personal de la Marina. Cumplida su misión, el Huáscar partió de inmediato al sur para seguir resguardando el orden. En diciembre de 1874, la escuadra de evoluciones llegó a Iquique y luego regresó al Callao, poniendo fin a su entrenamiento. El 20 de enero de 1875, Grau cesó en el mandato de la escuadra y continuó como comandante del Huáscar. El 2 de agosto de 1876 se instaló el gobierno constitucional del general Mariano Ignacio Prado. El día 4 de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Poderes que habilitaba a Grau para incorporarse como diputado propietario de Paita. Al día siguiente, Grau prestó juramento de ley en la Cámara y pasó a integrar la Comisión de la Marina. Su actividad como legislador fue activa y eficaz. Fue autor de iniciativas sobre ascenso de la Armada que reconocía los méritos de los jefes y oficiales para acceder a rangos superiores. También propuso la reorganización del Ministerio de Guerra y Marina y solicitó igualmente que la Cámara se reuniera 2 veces a la semana en sesiones nocturnas.
Concluida la legislatura en febrero de 1877, Grau ejerció durante unos días como agregado al Departamento de Marina y en ese mismo mes pidió licencia por unos meses para viajar al Valparaíso. Con el fin de traer los restos de su padre, el teniente coronel Juan Merano Grau y Berrio falleció en dicho puerto de 1865. Se embarcó en el vapor británico Iten, llevando consigo a su segundo hijo, Manuel Gregorio, de 8 años de edad, quien fatídicamente falleció en Valparaíso a consecuencia de un fatal accidente. Ya de retorno al Perú, Grau cumplió con informar al gobierno de los preparativos bélicos de Chile en la manifiesta superioridad en la que se hallaba la escuadra de este país con respecto a la del Perú, lo que él mismo pudo comprobar in situ, al ver fondeados en las aguas del Valparaíso a los poderosos británicos almirante Blanco Encalada y al almirante Cochrane, muy superiores a cualquiera de los mejores navíos de guerra del Perú. En el siguiente video veremos la terminación de la Guerra del Pacífico y cómo concluye esta fatídica historia de nuestro héroe de guerra del Perú y nuestro hombre peruano del milenio. Si el video te gustó, dale un pulgar arriba para seguir generando este tipo de contenidos. Espero que me acompañes en el siguiente video de Entre Plumas y Papeles. Te saluda Ger Kaiser. Hasta luego.